Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Padre, te damos gracias, Señor. Hoy te entregamos esta noche, Padre Santo. Te entregamos esta predicación, oh Dios del cielo, que seas tú, Señor, trayendo esta palabra fresca, Señor, para mí, para este pueblo, oh Dios, que está sediento de ti, oh Rey del cielo. Que esta palabra, Señor, penetre en los corazones, Señor. Que se vuelva rema en los corazones de este pueblo, oh Dios, que lo está necesitando. Padre, necesitamos de ti, Señor. Te pedimos, oh Dios, que seas tú dándonos el entendimiento, danos el discernimiento de tu palabra, oh Dios. Que esta palabra nos edifique, Señor, nos forme, oh Dios. Que no salgamos de este lugar como entramos, Señor, sino que salgamos mejorados por tu Santo Espíritu. ¿Cuántos lo declaran en el nombre de Jesús? Amén. Hoy el Señor trae la palabra y la palabra se titula hoy: para Jesús es más importante tu necesidad. Dígaselo a su hermano de lado. Para Jesús es más importante tu necesidad. Hace 8 días nos compartían sobre el día de reposo y nos hablaba el hermano Héctor Mario que venía Jesús con sus discípulos atravesando el campo y sus discípulos sintieron hambre. Y sus discípulos cogían de las semillas de trigo y comían. Y aún allí los fariseos que los observaban los acusaban, porque no era lícito que comieran de la semilla ese día que era día de reposo. Hagámonos una pregunta. Para Jesús, el comer el día de reposo, si tenemos hambre, era lícito. Nosotros, ¿cómo nos comportamos en el día de reposo? ¿Cuál es el día de reposo para nosotros? El domingo. El domingo Dios nos trae la palabra y a veces nosotros nos encerramos en que solo podemos venir aquí a la iglesia a recibir la palabra y ya, hasta ahí. Nos alimentamos de la palabra hasta ahí y de ahí no pasamos. Pero hoy vamos a aprender de Jesús, que hace 8 días aprendimos que los discípulos tenían hambre y comieron el día de reposo. Y para Jesús era importante la necesidad que había de sus discípulos de que tenían hambre y debían alimentarse. Hoy vamos a hablar también de dar otro paso. Era importante para Jesús que sus discípulos se alimentaran el día de reposo. Pero hoy vamos a hablar de un segundo paso. ¿Cómo es de importante para Jesús que no nos quedemos quietos? Que en el día de reposo, además de alimentarnos de la palabra, también pongamos la palabra por obra. Que si vemos un necesitado, que si salimos de acá el domingo para nuestras casas a descansar y vemos a alguien que tiene una necesidad, que tiene una enfermedad, nos es lícito que oremos por esa persona. Dios quiere que nosotros seamos instrumentos de Él, que nosotros podamos ser utilizados por Él. Amén. Vamos a Éxodo 28 para entender un poco lo del día de reposo. Éxodo 28. Éxodo 28. Dice la palabra de Dios: acuérdate del día de reposo para santificarlo. El día de reposo es muy importante para nosotros, pero el Señor nos manda que ese día lo santifiquemos. ¿Y cómo santificamos nosotros el día de reposo? Cumpliendo la gran comisión, siendo obedientes a lo que Dios nos manda. Así santificamos nosotros el día de reposo. Nos guardamos, sí. Nos guardamos, venimos, nos alimentamos, oramos, en la alabanza adoramos con todo nuestro corazón. Todo eso está muy bien, pero para santificar verdaderamente ese día debemos cumplir con lo que Dios nos manda, con la gran comisión.
Ir y hablar de la palabra de Dios, que nadie se quede. Si tenemos un vecino, si tenemos un amigo, si tenemos una persona cercana que está necesitando que le hablen de la palabra, muchas veces el Espíritu Santo nos redarguye, el Espíritu Santo nos habla y nosotros callamos, nos quedamos callados. Para los judíos el día de reposo es el Shabbat, que significa reposo. ¿Qué es realmente el reposo? El reposo es un descanso. Pero a veces confundimos ese descanso. A veces hablamos que el descanso es echarnos, hacer pereza. Y no, es descansar de todas las cosas que hicimos en la semana. Es dejar nuestro afán, como dice la palabra de Dios. Dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia, que todo lo demás te llegará por añadidura. Ese domingo nosotros nos dedicamos al reino de Dios, a buscar el reino de Dios. Amén. Y lo buscamos. Entonces, ¿cómo lo buscamos? ¿Qué es lo que Dios quiere de ese día de reposo? Dice, ¿qué es el reposo para Dios? El reposo para Dios realmente es que nosotros seamos ese instrumento de Él. Que Él nos pueda utilizar a nosotros como una herramienta de Él para llevar la palabra. Ese es el verdadero reposo. No es quedarnos en la casa el domingo, venir a la iglesia, ir a ver el partido de fútbol, ir a echarnos, como lo dije al principio. No, el verdadero reposo para el Señor es dedicar el día para Él. Orar, escudriñar la palabra, pero también ir donde el necesitado. También buscar a aquel que está necesitando que le lleven una palabra de regocijo. ¿Cuántas personas hay allá afuera que están angustiadas, que están atribuladas, que no conocen la verdad y nosotros todos la conocemos y nos quedamos callados? El día de reposo realmente obedecemos delante de Dios cuando llevamos esa palabra, cuando no callamos. Amén. Vamos a Génesis 2, 3 por favor. Génesis 2. Versículo 2 y 3. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. En el día séptimo Dios constituyó el día de reposo. Pero dice la palabra que Él descansó de todo lo que Él había hecho. Y todo lo que Él había hecho le pareció bien hecho, bueno. Nosotros llegamos a ese séptimo día de reposo, venimos, nos congregamos y en la noche cuando descansamos realmente pensamos, hice cosas buenas hoy. Fui a la iglesia, me alimenté, oré, alabé al Señor, abracé a mi hermano. Ya, con eso quedé tranquilo. Nosotros aquí entre nosotros, como congregación, muy bueno que nos amemos, que nos abracemos, que haya esa hermandad, que haya esa familiaridad entre nosotros. Pero ¿quién es el que está necesitando allá afuera? Un abrazo, una voz de aliento. No hagamos como hacen los fariseos, que entre ellos se reúnen. Hace 8 días nos enseñaban que el fariseo, ¿quién era el fariseo? ¿Quiénes se acuerdan? ¿Qué es el fariseo? El intérprete de la ley. Pero Dios no nos manda a nosotros a que cojamos la palabra y la interpretemos, sino que la hagamos. Que nos volvamos hacedores de esa palabra. Amén. Entonces, si nosotros en la palabra de Dios aprendemos, vemos lo que hacía Jesús. Que Jesús salía hacia el pueblo, los alimentaba, les daba descanso, tranquilidad. Aún Jesús nos dijo a nosotros que nosotros haríamos cosas mayores y las estamos haciendo realmente. Nosotros no estamos cumpliendo realmente como dice la palabra de Dios, que salgamos y demos esa palabra. Él sí descansó en el día de reposo, pero cuando terminó su obra, ahí sí descansó. Nosotros realmente cumplimos y podemos decir, Señor, nos acostamos en paz, nos acostaremos en paz, dormiremos, Señor, porque he cumplido contigo lo que tú me has mandado. Reflexionemos en eso.
El descanso debe ir acompañado de hacer la voluntad de Dios. El descanso debe ir acompañado de hacer la voluntad de Dios. Realmente nosotros sentimos que descansamos cuando hacemos la voluntad de Dios. ¿Quién no de ustedes cuando hace una obra que Dios lo mandó a hacer, donde usted oró por una persona que estaba enferma, se apropió de lo que Dios le ha mostrado, de lo que ha aprendido a través de la palabra de Dios, oró y después le dicen, hermano, gracias? Y usted dice, la gloria y la honra es para el Señor, pero usted fue utilizado para sanar a esa persona. Aún cosas mayores haremos nosotros, dijo Jesús. Nosotros tenemos ese poder de hacer cosas mayores. Realmente Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y si Él lanzó esa palabra y si Él dijo, ustedes harán cosas mayores, nosotros haremos cosas mayores. Tenemos que convencernos de que sí podemos hacer esas cosas mayores. Tenemos que creerlos y tenemos que tener fe de que sí lo hacemos. La palabra de Dios nos enseña que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Venimos aquí los martes, los jueves, los domingos y oímos la palabra de Dios. Entonces debe crecer esa fe en nosotros. Debe haber ese convencimiento de que Dios está actuando a través de nosotros. Amén. Dígale al hermano, dígale, yo tengo el poder de Dios. A mí se me dio el poder de Dios. Voy a utilizar el poder de Dios. Amén. Dice, ojo con la pereza y la negligencia. Ojo con la pereza y la negligencia. La pereza va acompañada de negligencia. A veces los domingos nosotros sí venimos acá, pero otras veces nos da pereza. Y venimos como a regañadientas. Y entonces mi esposa o mi esposo dicen, vamos a la iglesia, vamos, uy, qué pereza. Pero bueno, por darle gusto a esta mujer voy a ir. ¿Qué vamos a recibir cuando tenemos esa actitud? Si estamos siendo negligentes, si venimos con esa pereza, con ese adormecimiento espiritual, ¿qué podemos recibir? La palabra de Dios dice que seamos vasos para ser llenados por el Señor. Pero si venimos con esa pereza, Dios que va a llenar. Si desde que venimos a recibir la palabra de Dios, para recibir la palabra y darla, porque la palabra de Dios nos enseña, no seáis como los cerdos, que comen y se engordan y se engordan. Dios nos manda a nosotros que nosotros no comamos la palabra de Dios, aprendamos de la palabra de Dios, pero que vamos y la demos allá. ¿Qué hace el águila con los polluelos? Va y consigue el alimento, lo agarra en su boca y va y se lo lleva al nido a los polluelos y se lo da de la misma boca de ellos. Algunos dirán, eso así no, pero es una forma de decir que eso es lo que nosotros debemos hacer. Aquí venimos y nos alimentamos de la palabra, pero no nos vamos y nos quedemos callados en la casa al hermano, al mi familiar que no conoce de Dios, a mi familiar que tiene un problema y me hablaron hoy en la iglesia. Uy, Dios mío, qué tema, Señor, cómo me hablaste, qué predicación, Señor. Pero en la casa llego y mi hermano, mi papá, mi mamá, mi primo, uy, no, tengo un problema tremendo, tengo una deuda, estoy enfermo, y yo me quedo callado después de que recibí palabra que me da poder y que puedo llevársela, como hace esa águila con ese polluelo, con ese aguilucho, perdón, polluelo, aguilucho, y no se la doy. Ojo con eso, que entonces ahí es donde nos dice la palabra hoy, que ojo con la pereza, porque muchas veces sí venimos a escuchar predicación, pero no venimos con disposición y entonces no recibimos. Entonces ese alimento no nos edifica, ese alimento no nos nutre espiritualmente. Por eso, ¿qué debemos hacer para poder recibir esa palabra como Dios quiere que usted la reciba? Orar, postrarnos delante de Dios. Señor, voy a recibir tu palabra, voy a ese lugar santo, Señor, para que tú me alimentes. Orarle para que esa palabra entre. Y en la alabanza, gozárnosla. Vea, a mí me pone triste eso, porque yo sí soy un loco en la alabanza.
Si algunos me han visto, yo sí bailo, brinco, grito. Una olla. Eso lo hace entrar a uno a la presencia. Eso abre una puerta enorme espiritual en la vida de uno. Pero yo llego a la alabanza y soy, no entra nada. No me estoy disponiendo. ¿Qué dice Apocalipsis 3:20? Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz, no la estamos oyendo porque no estamos abriendo esa puerta para que Él entre en la alabanza, en la adoración, para que Él entre y haga en nosotros realmente un redarguir, para que haga una transformación, para que haya un renovar en nosotros. Ojo con esos muchachos, ojo con la pereza y la negligencia. Dios ama a aquellos que son obedientes y diligentes. Cuando nosotros somos obedientes, cuando tenemos esta palabra, que es un manual de vida, que si nosotros la seguimos, ay, se acabó el celular. Si nosotros la seguimos, la obedecemos, hay más de 5,000 promesas, veíamos hoy en el devocional. Más de 5,000 promesas hay acá que Dios tiene para que cumplirlas en nuestras vidas. Cuando nosotros vamos a esa palabra, ahí es donde nosotros realmente somos obedientes y nos volvemos diligentes. Amén. Vamos a Mateo 12:9. Volvemos a lo que nos está dando la palabra hoy. Mateo 12:9. Dice, pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. A Jesús lo señalaron estos caballeros, los fariseos. Lo veíamos hace 8 días. Lo juzgaban porque comían en el día de reposo. Pero Jesús nos enseña que dice que pasó de allí cuando lo querían juzgar, cuando lo querían señalar. Pasó de allí y dice que vino a la sinagoga de ellos, fue a enfrentarlos. ¿Cuántas veces nosotros nos encontramos personas que no son tropiezo? ¿Cuántas veces nos encontramos personas que nos hablan y nosotros agachamos la cabeza cuando Dios no nos manda que agachemos la cabeza? Porque nosotros somos hijos de Dios. Porque nosotros somos imitadores de Cristo, dice la palabra de Dios. Y Jesús, hace 8 días lo veíamos, como lo quisieron juzgar los fariseos. ¿Y qué hizo Jesús? Pasó de allí y fue allá a la sinagoga a enfrentarlos a ellos. Sinagoga quiere decir asamblea, concilio. Allí se reunían esos hombres de la ley a tramar lo que querían hacer contra Jesús. Pero Jesús no tuvo miedo de eso. Mateo 10:17. Y vamos a ver qué hizo Jesús ahí. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Guardaos de aquellos hombres que quieren ser tropiezo para nosotros. Guardaos. Pero ese guardaos no quiere decir que nosotros tenemos que huir. No. Ahí es donde nos debemos fortalecer. Guardar lo que Dios tiene en nosotros. Lo que Dios puso en nuestro corazón. Ese tesoro precioso. Y sacarlo. Y reprender. Como hizo Jesús. Y lo vamos a ver acá en la historia. Y Lucas 21:12. Lucas 21:12. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. ¿A dónde estoy yo dispuesto a ir por causa del nombre de Jesús? Todos estamos aquí congregados. Todos sabemos lo que le hicieron a Jesús. Todos hemos experimentado cuando salimos allá afuera y les hablamos de la palabra. Muchas veces se burlan, muchas veces nos echan. Pero ¿cuánto estamos nosotros dispuestos a hacer por la causa del Señor?
¿Hasta dónde queremos nosotros llegar? O llegamos y a ese grupo familiar les hablamos de la palabra, queremos abrir ese grupo familiar y nos rechazan una vez y no volvemos. Eso no hacía Jesús. Mire lo que hizo Jesús. Pasó de allí y fue a la sinagoga de ellos. Jesús los enfrentaba. Eso mismo debemos hacer nosotros. Perseverar, no desistir, llevar esa palabra. Yo siempre he puesto un ejemplo en los grupos y a las personas que les he hablado. Si a mí me dan una torta, yo me como una torta deliciosa en una panadería, que es deliciosa y yo sé que es buena, yo de esa torta le quiero dar a mi esposa, le quiero dar a mis hijos. Si yo ya recibí de la palabra, Dios transformó mi vida, Dios me cambió, me hizo un nuevo hombre, porque yo mismo hoy hago lo mismo con esas personas que en estos momentos están perdidas? Porque no les llevo esa palabra que ellos están necesitando. Amén. Amén. Estamos como dormidos, no nos dormamos, que yo hablo durito y entonces no creo que se vayan a dormir. Entonces llevar esa palabra, eso es lo que el Señor nos está diciendo aquí, que nos perseguirán por causa de su nombre. Mire lo que pasa hoy en día en Corea del Norte. Allá no se puede predicar la palabra porque los encarcelan. Aquí tenemos la libertad de predicar la palabra. Aquí podemos llevarla y no nos encarcelan, sino que nos podemos gozar, disfrutar de llevar esa palabra. Cómo es de maravilloso lo que hablábamos ahora, cuando alguien dice, ore por mí que tengo un dolor de cabeza, y usted ora y ve que Dios hace a través de usted, que usted realmente fue ese canal, esa herramienta para el Señor y Dios sanó. Eso se siente un gozo, amén, eso se siente un gozo, eso se siente un gozo muy grande. En el 10, Mateo 10, sonido. Mateo 12:10, 12:10, estamos en Mateo 12. Y he aquí, había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? ¿Cuántos tenemos? No seca la mano, tenemos seco el corazón. ¿Cuántos en estos momentos necesitamos que el Señor sacie la sed que tenemos, nos quite esa sequedad? Pregúntense en ustedes mismos. Y he aquí, había allí uno que tenía seca una mano. Era una persona que estaba necesitando que orara en el día de reposo. Y mire lo que le dicen al Señor. Ellos que lo querían acusar. ¿Quiénes? Los fariseos. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Yo les pregunto a ustedes, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Amén. Amén. Es lícito. A eso nos manda Dios. Que nosotros en el día de reposo, en el día de descanso, en todo día, en todo momento, en toda circunstancia, nos es lícito orar, nos es lícito sanar, nos es lícito reprender, nos es lícito declarar en el nombre de Jesús. Eso nos es lícito. Juan 7:38. Ojo para los que tienen el corazón seco. Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. A los que creemos en el Señor, no tendremos sed jamás. A los que creemos en el Señor, no nos faltará nada. Amén. De su interior correrán ríos de agua viva. Pero ¿a quiénes? Al que cree. La palabra dice también que al que cree, todo le es posible. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Somos ese hombre de la mano seca? ¿Somos ese hombre del corazón seco? Me siento vacío. Me siento que no avanzo. Preguntémonos por qué. Es que no creemos en el Señor, como dice la Escritura. Es que no vamos a la Escritura. Es que no escudriñamos la palabra. Ahí es donde nosotros debemos preguntarnos,
¿Por qué me siento frío? ¿Por qué me siento en el desierto? Todos pasamos situaciones difíciles. Hay momentos en el desierto que son muy duros. Pero si algo yo aprendí de la palabra de Dios en estos días que la estaba escudriñando, era que Dios no quiere que nosotros le pidamos que nos saque del desierto. Dios quiere que se cumpla lo que decía el versículo 9, que aprendamos a vivir en el desierto. Que aprendamos a depender en el medio del desierto, en el medio de las situaciones, a depender de Dios, a clamarle a Él para que Él responda. Pero ahí en el desierto, ahí es donde nos forma el Señor. Dice que Él nos pasará por fuego. ¿Por qué nos pasará por fuego? Porque Él quiere formarnos, Él quiere pulirnos. Él quiere hacer de nosotros esos siervos de Él que caminen firmes, que estén parados en la brecha. Entonces, si nosotros podemos estar como este hombre, con la mano seca, pero de pronto el corazón, la mente, nuestros ojos, nuestra boca puede estar seca. Estamos adormecidos espiritualmente, pero al que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y 1 Corintios 10:23. 1 Corintios 10:23. Dice la palabra: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. ¿Qué le decían los fariseos? Es lícito sanar en el día de reposo. Miremos esta palabra. Pero no todo me edifica. Si yo oro por una persona, si Dios me utiliza a mí como instrumento de Él para sanar a una persona, no me es lícito. Entonces ahí diría la palabra: cuando yo oro en el nombre de Jesús, todo me es lícito. Amén. Muchas veces nosotros hacemos cosas que realmente no nos son lícitas. Cosas que no son conforme a la voluntad de Dios. Pero si nosotros, como hijos de Él, escudriñamos la palabra, vivimos en comunión con el Señor, entonces el Espíritu Santo nos redarguirá de cosas buenas, nos mostrará qué es lo que debemos hacer. Amén. Gloria a Dios. En el versículo 12:10, ¿estamos entendiendo la palabra? Amén. Mateo 12:10. Y he aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mateo 12:11. Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? ¿Qué hombre? Aquí habla de las ovejas. En la palabra de Dios nos enseñan que nosotros todos somos las ovejas y Él es el pastor. Y Él siempre, podemos estar según la ley en el día de reposo. Nos podemos perder, podemos tener una situación, una circunstancia, y Él va a ver primero su oveja, va a buscar su oveja. Y dice aún que si no es más importante para Él el hombre que la oveja. Amén. Dice la palabra de Dios en Mateo 18, versículo 11 al 13. Mateo 18, versículo 11 al 13. Dice 18: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Las 100 ovejas. Aquí estamos las 100 ovejas. Aquí estamos. ¿Dónde está la descarriada? ¿Dónde está la oveja descarriada?
afuera. Nosotros aquí nos damos calorcito y somos felices entre nosotros, nos amamos, nos damos pico, nos damos abrazos. Pero abajo, afuera está la descarriada. Eso es lo que Dios nos manda. A que nosotros sí estemos felices aquí, gozosos, pero que vamos por esa oveja descarriada. Mire que dice que él se gozó cuando encontró su oveja descarriada. Se preocupó más por una que por las 99. Pero no pensemos, no, entonces que nosotros los que estamos acá no somos importantes para Dios. Muy importantes somos para Dios. Muy importantes somos para Dios. Pero Él ya nos rescató a nosotros. Amén. Él ya nos rescató. Él ya nos restauró. Él ya nos tiene en su lugar, en el donde Él quería tenernos. Él ya quiere que nosotros vamos y busquemos esas ovejitas que están perdidas. Eso es lo que Él quiere de nosotros, que nosotros busquemos esas ovejitas. Amén. Mateo 12:12, vamos al otro versículo de lo que estamos viendo hoy, aprendiendo en el nombre de Jesús. Dice el 12:12, pues cuánto más vale un hombre que una oveja, por consiguiente es lícito hacer el bien en los días de reposo. Nosotros valemos mucho para Dios. Y sabe, por una simple razón, ¿por qué valemos mucho para Dios? Porque nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. Y si Él nos hizo a imagen y semejanza de Él, es porque a Él le plació crearnos y que nosotros fuéramos su creación perfecta. Amén. Dígale al que está a su lado, yo soy la creación perfecta de Dios. Yo soy la niña de los ojos de Dios. Qué bonita esa palabra. Yo soy la niña de los ojos de Dios. Él me ama con grande amor. Eso es lo que nos está enseñando hoy este versículo. Que somos más importantes aún que esa oveja. Porque nosotros somos la creación de Él. Y eso lo compramos en Génesis 1, 27, 28 parte A. Génesis 1, 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Mire que Dios nos hizo, además de hacernos a imagen y semejanza de Él, hacernos así de lindos como nos hizo, también nos dio potestad de gobernar sobre toda su creación. Nos dio potestad de gobernar sobre toda su creación. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros nos demos de cuenta. Entendamos quién somos nosotros en las manos de Dios. Hágase esa pregunta usted. ¿Quién es usted en las manos de Dios? ¿Qué es lo que Dios puede hacer con usted cuando usted se dispone para Él? Yo puedo mover la mano de Dios a favor mío cuando yo permito que el Señor sea el que gobierne mi vida. Se abrirán las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde. ¿Sobre quiénes? Sobre nosotros, los que fuimos creados a imagen y semejanza de Él. Cuando nosotros somos obedientes, dice Josué, que nada nos podrá hacer frente. ¿Por qué? Porque nosotros somos la creación amada de Él. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. De eso nos tenemos que apropiar. Tenemos que pararnos y saber, Señor, yo soy tu hijo. Señor, tus promesas se van a dar en mi vida. Señor, yo voy a dejar esta debilidad que tengo, porque la palabra de Dios dice, el que se sienta débil diga fuerte, fuerte soy. Amén. Entonces, creámoslo, apropiémonos de esa palabra, apropiémonos realmente de lo que Dios tiene para nosotros. Dios tiene grandes cosas para nosotros, pero Dios las tiene, Dios está para darlas, pero somos nosotros los que debemos disponernos para recibirla. Acuérdense lo que hice, vuelvo y les digo, Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Él está llamando para bendecirnos. Él está diciendo, Julián, te quiero bendecir. Pero Julián tiene que escuchar y tiene que abrir la puerta. Todos tenemos
A nadie ha dicho, Él no ha dicho, no, es que a este remanente le voy a dar y a este otro no le voy a dar. Todos los que estamos acá, están las bendiciones para todos. Hay muchas bendiciones. ¿Qué dificultad tienes? ¿Qué petición tienes delante de Dios? ¿Por qué no te ha llegado esa petición? Porque no te has apropiado que eres la creación amada de Dios. Porque no te has apropiado que Dios tiene cosas grandes para ti. Amén. Mateo 12:13. Entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada, sana como la otra. Ahora hablamos de los que están secos, como este hombre. En pleno día de reposo se le restauró la mano. Tuvo la bendición de Dios. ¿Qué tenemos nosotros seco? Deudas, no tengo empleo, tengo una enfermedad, no me han dado una respuesta en algo que yo necesito. Hoy Dios le está diciendo: extiende tu mano, extiende tu mano. Ese hombre extendió la mano y le fue restaurada como la otra. Hay muchos siervos de Dios, hay muchos hombres de Dios que están recibiendo bendiciones. Hay muchos hombres de Dios que se apropiaron de lo que decía el versículo pasado. Es que yo soy la creación amada de Dios. Es que Dios a mí sí me responde. Es que yo creo en las bendiciones. Es que yo creo en las promesas de Dios. Pues hoy es el momento, hoy es el día de entrar a ese grupo. Al grupo de las 99 ovejas que se quedaron allá, pero que están bien con Dios. Hoy ya es el momento que yo no sea esa oveja descarriada y el Señor me lleve cargadito y me ponga allá con el rebaño sagrado de Él. Amén. Hoy es el momento de yo buscar la estatura del varón perfecto. Hoy es el momento de yo apropiarme lo que dice la palabra, que yo soy real sacerdocio, que yo soy nación santa, que yo soy linaje escogido. ¿Quién lo cree? ¿Realmente somos linaje escogido? ¿Realmente somos la oveja amada del Señor? Entonces cumplamos lo que dice la palabra de Dios. Extendamos nuestra mano, dice. Entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano. ¿Qué quiere decir extender? Es caminar, dar los pasos hacia el Señor. Es creer. No es que a mí no me va a responder el Señor, es que yo esto no. Dios vino por los pecadores. Dios nos ama a todos por igual. Dios quiere que nosotros realmente nos le entreguemos a Él. Y ya después de que nosotros nos le entreguemos a Él, también quiere que nosotros salgamos por esa ovejita que está allá afuera. Amén. Entonces extiende tu mano y le fue restaurada. Nosotros necesitamos que Dios nos restaure. Nosotros necesitamos que Dios sea el que transforme nuestras vidas, nos renueve. Dígale a Dios: Dios, yo quiero que tú me restaures. Señor, lléname. Señor, cámbiame esas cosas, Señor, que me dan dificultades. Dígaselo a Dios, porque Él está ahí, presto, escuchando la voz de su pueblo, escuchando el clamor de su pueblo. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Nosotros tenemos ahí, esa está la palabra, pero aún nos volvemos hasta perezosos. Le dijo a este hombre: extiende tu mano, y a nosotros nos dice: clama, y no clamamos. ¿Qué hizo este hombre? Extendió su mano y fue sano, fue libre. Nosotros estamos secos y nos dice la palabra de Dios: clama a mí y yo te responderé. Somos quedados ahí. Somos hijos de Dios. Somos la creación amada de Él. Apropiémonos de esas bendiciones. Apropiémonos de esas respuestas. Yo estoy acá por un anhelo en mi corazón. Cuando yo llegué a esta iglesia, yo entré, estaba la puerta ahí, no era tan grande, no estaba el púlpito acá, el púlpito era acá.
Y yo me acuerdo, a mí ya me habían hablado de la palabra de Dios, pero yo no me había apropiado de ella. Pero yo tenía una dificultad muy grande en ese momento. Y yo iba a una iglesia, iba a otra. Y yo sentía en mi corazón, yo le decía, Señor, yo le pedía al Señor. No clamaba como dice en Jeremías, ahí todavía no clamaba. Pero así como de pronto con la gente que está, las ovejitas que están afuera, descarriadas, que tienen hambre, que están en el vicio, que están en las drogas, Señor, ayúdame ya. Yo le decía, Señor, establéceme. Quiero estar en un lugar donde seas tú formándome, creciendo yo en ti. Y yo le clamaba eso a Dios. Y yo me acuerdo que cuando a mí me trajeron a esta iglesia, yo me paré en esa puerta cuando me trajeron, me paré en la puerta y yo sentí que Dios me dio la respuesta. Es aquí donde yo te voy a establecer. Y una vez le dije a mi pastor Walter, pastor, yo de aquí me voy el día que el Señor me llame a su presencia. Y empecé el proceso, empecé los encuentros, empezó en mi vida a crearse los sueños de Dios, los anhelos de Dios. Y me acuerdo que yo veía predicar al pastor y después empezaron a llegar los líderes a predicar, Raúl. Y yo decía, ay Señor, yo quisiera subirme a ese púlpito a predicar. Yo quisiera estar allá. Y vea, clama a mí y yo te responderé. Disponte y Dios hará. Dios puede hacer muchas cosas. Para la gloria y honra del Señor, aquí estoy, sirviéndole a Dios, que era un anhelo que yo tenía en mi corazón, servirle a Dios. Y Dios ha hecho cosas grandes en mi vida en este lugar. Aquí me dio mi esposa, aquí me completó. El pastor siempre me goza porque yo le digo eso. Señor, es que, pastor, el Señor aquí me completó, ya estoy completo. ¿Y Él me completó para qué? Para que le sirviera a Él. Entonces eso sirve para ustedes. Los sueños se les pueden cumplir. Dios cumple los anhelos del corazón. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios tiene cosas grandes para ti. Dice Jeremías 36. También, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas ocultas que tengo para ti. Él tiene cosas grandes para ti. Solo tú tienes que disponerte. Y si en este momento estás pasando una situación difícil, confía en Él, cree en Él. Porque Él hará, Él hará. Hoy en el devocional de esta mañana hablábamos de eso, que a veces vivimos situaciones que creemos que no se nos van a dar. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto? Pero Dios tiene un plan ahí. Dios te está formando. ¿Qué hace Dios? ¿Qué hace el minero con el diamante cuando lo encuentra en la mina? El diamante está sucio, es una piedra ahí. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Nosotros llegamos sucios a Él, pero Él empieza a pulirnos. Dice la palabra de Dios que Él nos da con cincel y nos va poniendo bonitos con pincel. Eso es lo que Dios tiene, ese es el propósito de Dios. La palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, que Él tiene propósitos grandes para nuestra vida. Solo es que debemos creer. Debemos ponernos en la posición donde Él nos quiere tener. Dios quiere que estemos acá, en el púlpito, acá, adorándole a Él. Muchas veces ustedes lo quieren también, pero no dan el paso de fe. No le entregan realmente su vida al Señor. Y piensan a veces que el problema es más grande que Dios. Ven a un Dios así chiquitico y el problema así de grande. ¿Qué pasó con David y Goliat? David era chiquitico y Goliat era gigante. Y fuera de eso, Goliat tenía tremenda armadura. Solo tenía un huequito aquí en la armadura. Y a David no le dio miedo. A David no le dio miedo de las deudas. A David no le dio miedo de la enfermedad. A David no le dio miedo en ninguna circunstancia. ¿Cómo se llama el tema de hoy? A ver, si están atentos. ¿Cómo se llama? Para Dios es más importante tu necesidad. Y si tienes un Goliat ahí al frente, ahí está Dios, que tumba ese Goliat. Pero no lo enfrentemos en nuestras fuerzas. Entreguémoselo a Dios, hagámoslo como para Dios. Amén. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Estamos en el capítulo 12, versículo 13. Vamos a Marcos 9:23.
Marcos 9:23. Dice Marcos 9:23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Es muy difícil creer. Cuando nosotros nos levantamos en la mañana y vemos esas hermosas montañas, ¿quién las creó? Dios. Cuando vamos a un río con sus piedras, sus cascadas, ¿quién las creó? Dios. Y entonces, si Dios hizo esas cosas tan hermosas, la creación de Dios es tan bella, creemos que Dios a nosotros no nos puede hacer el milagro que nosotros necesitamos. Que Dios puede responder a nuestra necesidad. Amén. Al que cree, todo le es posible. Romanos 8:28. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, iglesia, ¿ustedes aman a Dios? Amén. Entonces, para ustedes, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A los que aman a Dios, extiendan su mano, que Dios va a secar esa mano. Eva la va a sanar, la va a sanar. Extiendan su mano, que Dios va a sanar. Bueno, va a secar esa deuda, va a secar esa enfermedad. Dios está ahí. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Y cómo son los propósitos de Dios para nosotros? Grandes y perfectos. Los propósitos de Dios son buenos. Entonces nosotros somos ese linaje escogido. Nosotros somos ese pueblo santo. Amén. Y vamos a terminar en el versículo 14 de Mateo 12. Versículo 14. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Siempre Dios puede hacer cosas grandes en la vida de nosotros, a los que creen. Dios tiene grandes cosas para los hijos de Él, para los que lo aman. Pero también sabemos que hay otro que quiere hacer daño. Pero dice la palabra que es más fuerte el que está en mí que el que está fuera de mí. Amén. Es más fuerte. Y siempre vamos a tener tropiezos. Y a veces en esos tropiezos magnificamos más el que nos quiere poner la zancadilla, el que nos está haciendo daño, que lo que Dios puede hacer en la vida de nosotros. Dios no nos dio espíritu de temor ni de cobardía. Mire, y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús. ¿Usted cree que Jesús le dio miedo a eso? Jesús ya sabía lo que iban a hacer. Jesús ya sabía lo que iban a hacer con él. Pero Jesús ya también sabía que la victoria era de él. Jesús ya sabía lo que él iba a hacer allá en la cruz. Jesús ya sabía que iba a derramar hasta la última gota de su sangre para que nosotros fuéramos libres, para que nosotros fuéramos sanos, para perdón de pecados de nosotros. Eso lo sabía ya Jesús. Ellos podían hacer consejo contra Jesús para destruirle. Pero Jesús es el indestructible. Jesús está vivo. Jesús no está muerto. Jesús te entró en tu vida y te transformó. Todos los que estamos aquí fuimos transformados por el Señor. Recibimos a Cristo en nuestro corazón y cambiamos a nueva vida. El viejo hombre ya murió. Y eso lo hizo Jesús a través de esa magnífica obra que hizo allá. Jesús está con nosotros. Y si Jesús con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque Jesús es la fortaleza mía, es mi roca, es mi castillo. Entonces, cuando salgamos ahora de acá, pensemos, ¿quién soy yo para Jesús? ¿Qué me dio Jesús a mí? Me dio el poder de vencer. Y lo vamos a ver ahora.
Mateo 11:28. Mateo 11:28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Quién nos hará descansar? Jesús. Vengan a mí, vamos a Él, entreguémosle todas esas cargas, entreguémosles todo eso que tenemos nosotros que nos está pesando tanto. Él quiere llevar nuestras cargas, pero también quiere que nosotros llevemos las de Él, que son más ligeras, dice la palabra. ¿Y cuáles son las cargas de Él que Él quiere que nosotros llevemos? Que salgamos y hablemos de la palabra de Él. Que vamos y le quitemos las vendas de los ojos al que está ciego en estos momentos. Eso es lo que Él quiere, que nosotros ayudemos al desvalido, que abramos los oídos a aquel que está sordo, que abramos los ojos del ciego. Acuérdense que la palabra nos enseña que haremos cosas mayores, pero tenemos que hacerlas para que en nosotros sucedan cosas, sucedan los milagros, los prodigios, sucedan las cosas sobrenaturales. Venid a mí todos los que estáis trabajados. ¿Todavía estás trabajado? ¿Todavía estás cargado? Pues vamos a Él y descansemos en Él. Ese es el verdadero día de reposo, que descansemos en Él. Reposo quiere decir descanso, lo vimos al principio. Ese es el verdadero reposo. Ir a descansar a los pies del Señor. Ir a entregarle todas las cargas a Él y decirle: Señor, toma mis cargas, oh Dios, encárgate de mis cosas, que yo me voy a encargar de las tuyas. Es muy difícil ir y hablarle de Jesús a otra persona, hacerle la oración de fe. No es difícil, nosotros somos los que nos bloqueamos, nosotros somos los que ponemos esa barrera en nosotros. Pero Dios está delante de nosotros. Dice la palabra, es que Él es nuestro escudo, Él es nuestro castillo, Él es nuestra fortaleza. Dice que no temamos, que no tengamos miedo, porque Él está con nosotros. Dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Apropiémonos de esa palabra realmente. Y para terminar, dice Lucas 10, 19 y 20. Dice la palabra aquí: he aquí os doy potestad, les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestro nombre está escrito en los cielos. Amén. Cuando yo salgo y hago lo que Dios me manda, cumplo la gran comisión, soy obediente, mi nombre es escrito en el cielo. Y esa es la seguridad que yo tengo, que cuando venga el Hijo del Hombre, que es Jesús, por segunda vez, dice la palabra que vendrá como ladrón en la noche, no avisará, pero yo debo tener mis maletas listas, yo debo estar preparado para irme con Él. Amén. Pongámonos de pie, vamos a darle gracias a Dios por esta palabra.